Hola, muy buenas a todos. Seguimos con la batalla contra el barrillo en esta finca que estamos recuperando. Y en este caso nos toca el segundo combate. El primer combate fue, o el tercero ya, el primer combate fue limpiar los palos con jabón potásico, con GM jabón potásico. El segundo combate fue eliminar lo mejor posible la cubierta vegetal, que todavía hay que dar un repasillo, como ahora veréis. Y el tercer combate viene ahora, que es aquellos adultos que se han escapado, vamos a ir a por ellos. Os lo cuento en este vídeo. Esta es la parcela que os llevo enseñando pues unos días, o la finca mejor dicho. Ya veis que el efecto del barrillo en algunos olivos ha hecho bastante daño. Entonces aquí, como dije en el anterior vídeo, lo que se ha hecho ha sido controlar muy bien la cubierta vegetal para evitar problemas de barrillo. Ya veis que ha quedado algo de hierba por no cruzar, que eso tendremos que corregirlo ahora en estos días, pero eso ya no es problemático para la cantidad de hierba que aquí se generaba. Segundo paso importantísimo, la eliminación del huevo con jabón potásico, con GM jabón potásico. Y ahora toca la tercera batalla. La tercera batalla es, lógicamente, algunos insectos, algunos huevos se han escapado, han eclosionado, en la poquita hierba que hay se han desarrollado y ahora pues lo volvemos a tener en el olivo. ¿Cómo identificamos este problema? Pues normalmente, si hay mucho insecto, te lo puedes encontrar en cualquier parte nueva del olivo. Pero donde más le gusta a ellos irse, y los vas a identificar perfectamente, es en los cortes de vida. Cuando tiene un corte de vida, con una vareta ternita que crece bastante, pues suelen aparecer aquí. Mirad, a ver si encuentro alguno por aquí. No hay mucho, porque como digo, la gestión de la cubierta ha sido correcta. Y además, pues aquí parece que está, mira, aquí en los cortes es donde suelen aparecer estos insectos, a ver si lo vemos, lo veis ahí, se está moviendo, ¿lo veis? Esa es la ninfa del barrillo. En este caso tenemos bastante poco, porque, a ver si la da, suele saltar. En este caso tenemos bastante poco porque, como digo, se han limpiado los palos, se ha controlado la cubierta vegetal y demás. Pero en este caso, como esta finca está en convencional todavía, hasta que en el mes de septiembre la metamos en ecológico, lo que vamos a hacer es darle un pase con un insecticida autorizado para este insecto. Y a ver si encontramos por aquí más. Para este insecto, para controlar esta etapa adulta. Digamos, estamos entre ninfa y adulto. Y luego, si volvemos a apreciar huevos en la madera, pues volvemos a darle hasta que se quede totalmente limpio. Normalmente, según mi experiencia, en un par de años la plaga se queda totalmente controlada. Y me preguntáis muchas veces, oye Juan, ¿y puedo controlar la plaga sin quitar la cubierta vegetal y sin hacer las cosas bien? La respuesta es no. Todos los protocolos tienen una gestión y un resultado. Si hace las cosas bien, tendrá resultados positivos. Si hace las cosas a media, pues tendrá resultados a media. Mira, aquí tenemos otra ninfa. Que ya digo que esto es muy poco para lo que aquí había. Ahí la tenéis. ¿Veis? A ver si amplía el móvil más. Bueno, ahora se ha ido la de atrás. Ahí. ¿Veis? Esa es la que después, cuando se hace adulto, genera el barrillo. Lo que os decía es muy simple. Me preguntáis muchas veces, Juan, ¿y si en lugar de lo que estás proponiendo hacemos, pues yo sigo con mi cubierta vegetal y limpio el palo con jabón y demás? Pues tendrás resultados mejores que los que tenías si no lo haces, pero eso no significa que los vayas a tener positivos. Al final el protocolo está para cumplirlo. Si generamos un problema y tenemos que tener una solución, hacer las cosas a medias supondrá pues tener resultados a medias. Y la diferencia entre hacer las cosas muy bien y hacerlas regular, pues los resultados son muy importantes. Iremos viendo cómo evoluciona esta finca y así pues iremos conociendo, porque tened en cuenta una cosa, esta finca lleva un año en un curso con nosotros, no consigue resultados y he tenido que venir simplemente a decir exactamente, a intentar ayudar a que se ejecuten las labores. Las labores estaban muy claras, yo ya se las estaba diciendo, lo que pasa es que no se ejecutaban. Sin embargo, ahora se ejecutan las labores y se obtienen resultados. Por eso digo, es muy importante hacer las cosas bien y hacerlas a tiempo.